Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de los Empecemos Entendiendo Webinars, en esta ocasión agosto 2022. Y para esta ocasión nos va a acompañar Guillermo Dufrán para aperturar esta semana de diferentes webinars. En esta ocasión, la ponencia de Guillermo es la que están viendo en su pantalla, reciclaje versus reutilización de packaging. Para iniciar, me gustaría hacer una breve presentación de Guillermo. Guillermo trabaja como gerente de proyectos de 3D Imagen, agencia latinoamericana líder en packaging y branding. Brinda conferencias, capacitaciones y workshops sobre innovación y sostenibilidad. Fue convocado como parte del jurado en concursos de diseño de packaging. Es un apasionado por cambiar el mundo con el packaging. Para eso creó un canal en YouTube dedicado a la sostenibilidad. Es autor de libros sobre packaging que se pueden conseguir en dufran.com.ar. Antes de cederle la palabra a Guillermo, vamos a invitar a los participantes a que puedan colocar sus preguntas, consultas, dudas que se vayan generando a medida que Guillermo vaya realizando su presentación y serán respondidas al final de la misma. Sin más, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo. Adelante. Bueno, Alejandro, te agradezco por esta nueva invitación. Acá empecemos entendiendo webinars. Un placer para mí poder estar con gente que le apasiona lo mismo que a mí, que es el packaging y la sostenibilidad. Y bueno, en esta presentación traigo más que nada unas reflexiones, ¿no?, sobre el tema de cómo influye o cómo impacta el reciclaje y la reutilización en el mundo del packaging, ¿no? Y lejos de querer ser el dueño de la verdad de cuál de las dos es la mejor. Más que nada es una invitación a que pensemos un poco cuáles son los recorridos que tiene cada uno de estos procesos. Así que primero quiero hablarles un poco, ¿no?, de cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Por qué hablamos de reciclar o de reutilizar, ¿no? Y en realidad muchas veces escucho o vemos, o incluso yo puedo usar el término residuo o basura como algo igual, pero en realidad son cosas muy distintas, ¿no? El residuo es lo que es el remanente, lo que queda de algún proceso, pero que todavía se puede revalorizar. En cambio, la basura es aquello que ya está perdido, que ya no tiene valor. Y cuando nosotros generamos residuos, en realidad no estamos generando basura, sino residuos. Y una fracción de esos residuos son basura. Y en realidad estamos casi sistemáticamente convirtiendo todos los residuos en basura cuando en realidad no lo son o tienen otro potencial, ¿no? Y ahí es donde tiene mucho sentido esto del reciclaje, ¿no? De ser evitar que lleguen estos materiales a ser considerados basura para que no se terminen acumulando de una manera que en el medio ambiente no se pueden hacer nada con ellos. Pero hay otro lado, un lado que a veces no lo tenemos en cuenta, que es el tema de la extracción, ¿no? Porque todos los materiales que utilizamos en el packaging vienen de algún lado de la naturaleza. Y la extracción se genera a veces a un ritmo en el que no es posible que los recursos se regeneren. Y en este proceso de extraer, fabricar y tirar y generar residuos y convertirlos en basura, no estamos para nada evitando la extracción de los materiales, ¿no? Y a veces en algunos sistemas de reciclaje, en algunos materiales, se necesita seguir extrayendo, ¿no? Pero sí se reduce. Y es inminente la necesidad de reducir la extracción, ¿no? Porque esto hay materiales que no se van a regenerar nunca o en el tiempo de vida humano que sea lógico, ¿no? Como por ejemplo el petróleo, ¿no? O el gas fósil, ¿no? Esos materiales que no se regeneran, o muchos otros que se explotan sin considerar cuánto más se van a poder haciendo y tampoco considerando el impacto ambiental que genera esa extracción, la contaminación del agua, la alteración del ecosistema, la generación de estos pozos infinitos donde se extrae, se extrae, se extrae y se generan como unos huecos casi hacia el centro de la Tierra. Entonces, uno de los objetivos de, digamos, de estas estrategias de reciclaje y de reutilización también apuntan a reducir la necesidad de la extracción, reducir o eliminar directamente en algunos casos. Sabemos que hoy en día el fin de ciclo de todo lo que extraemos y se produce está dividido gran parte, digamos, va a basurales, algunos en rellenos sanitarios, los que
algunas regiones que tenemos la suerte de tener el relleno sanitario, que dentro de todo es lo menos malo. Mucho de eso que se cae de ese sistema de basurales termina en la naturaleza, sobre todo en los basurales de cielo abierto, o en países donde ni siquiera existe recolección de residuos. Termina en la naturaleza, y sabemos que de la naturaleza puede terminar en los ríos, y de los ríos puede terminar en los mares. Un porcentaje menor, sobre todo en Europa y en algunos países escandinavos, se utiliza para incineración y generación de energía, que también tiene todo un desafío por las emisiones que generan, aunque se supone que se pueden controlar esas emisiones y procesar esos gases para que no sean contaminantes en la atmósfera, pero sería como digamos, una opción menos preferible. El reciclaje, que es una fracción muy, muy, muy poquita, o sea, se separa quizás más de lo que se pueda reciclar, de lo que realmente se recicla, se podría reciclar mucho más y habría que mejorar eso. Y un poquitito más ínfimo se termina reutilizando, ¿no? Se termina, digamos, entrando en un circuito cerrado donde después de esa extracción y producción, la reutilización genera un bucle donde se evita extraer y producir más, y ahí se genera un ahorro interesante, que ahora lo vamos a explorar en un mayor detalle. Con lo cual estas proporciones deberían cambiar, ¿no? Deberíamos poder editar así de fácil como se hacen en el programa de diapositivas, poder editar las proporciones de estas flechas para poder balancear, ¿no? Porque por lo que vemos es todo muy desproporcionado, ¿no? Los que tienen muchísimas cantidades, los que tienen muy poquitas cantidades. Todos conocemos el mantra de las 3 R, ¿no? Eliminar, reutilizar y reciclar, y me gustaría hacer como un doble clic en cada una de estas palabras, ¿no? Porque a veces de tanto repetir algunas cosas tiende a perder como cuál es el significado real, ¿no? Eliminar, por definición, es quitar lo que no tiene una función esencial, ¿no? Y se puede hacer de dos maneras. La eliminación directa, que reduce insumos y procesos de materia prima virgen, y reduce también el reciclaje de esos, ¿no? Como puede ser el ejemplo de las botellas de agua que están apareciendo sin etiqueta. Es un recurso menos y es un proceso menos, ¿no? Que probablemente esa etiqueta de polietileno no se termine reciclando nunca porque se vuela y tal y se pierda, y es más importante recuperar el PET. Entonces, al eliminarla, estamos reduciendo la necesidad de extraer y producir ese material, imprimirlo, y después la necesidad de gestionarlo en el postconsumo, con lo cual no es mala. O los tubos de pasta dental, que además, le di un sacudón a la computadora, que además ahora se pudo innovar en la composición del material del tubo para que sea monomaterial y todo esto polietileno de distintas densidades, con una capa de Evo H para sustituir el metal, con lo cual eso dentro de todo es bueno porque incrementa la circularidad de este material. Pero acá lo que se eliminó es el estuche, es la cajita, que quizás en algunos países, como en el mío, estamos acostumbrados a comprar la pasta dental en cajita, en estuche. Y la verdad que si eliminamos el estuche para un display de cartón, donde se pueda hasta incluso reutilizar este display, estamos eliminando un recurso, y por más que el cartón sea reciclable, aunque a veces lo llenan de decoraciones y de foils y de cosas luminiscentes para que la gente lo compre, y aunque sea ese material reciclable, si eliminamos ese cartón, no solo que eliminamos la necesidad de extraer material virgen, sino además estamos eliminando la necesidad de tener que reciclarlo, ese cartón, ¿no? Entonces el ahorro es doble. O por ejemplo, bueno, en este caso, el de Barilla, que es un detalle, ¿no? Que parece un detalle menor, pero es interesante. La eliminación de la ventana, muchas veces de polipropileno, en algunos casos celofán, que bueno, es de la celulosa, sí, pero no tiene nada que ver con el cartón, con la cartulina del estuche, ¿no? Entonces, eliminar la ventana, y el consumidor, si realmente no necesita ver, la verdad que la pasta no se pone fea dentro del envase, ¿no? Entonces, al eliminar la ventana, uno elimina un material que necesitaba producirse, y que después en la gestión, en el postconsumo, también necesitaba, o era un residuo o necesitaba una gestión diferenciada. Con lo cual, la eliminación directa es el proceso que no incluye demasiados costos, ¿no? A veces sí hay que hacer, por ejemplo, para hacer una botella sin etiqueta se necesita una matricería especial, bueno, hay una inversión, pero después hay un ahorro,
que no tengo la etiqueta, no tengo el material, no tengo la impresión, no tengo la gestión de ese etiquetado. Y así sucesivamente con el otro. O sea que a veces cuando dicen, pero la sostenibilidad es más cara. Bueno, a veces no. La eliminación muchas veces no es más cara. Quizás requiere inversión para hacer adaptaciones, pero después a la larga hay un ahorro. Y la otra es la eliminación innovadora, ¿no? Como por ejemplo estos materiales que son solubles al agua, o que son compostables, o que son comestibles, ¿no? Como el spray que impermeabiliza el pepino, las verduras para que no pierdan la humedad, pero son innovaciones que requieren mucho mayor tiempo de desarrollo y una adaptación técnica y tecnológica muy, muy grande. No quiere decir que no haya que incursionar en esto, pero es una manera de eliminar que necesitan procesos de innovación que se están dando y que seguramente se van a hacer cada vez más masivos. Cuando hablamos de reutilizar, acá es donde hay una cuestión bastante sensible que me parece importante destacar, ¿no? Cuando hablamos de reutilizar para reducir el impacto ambiental realmente, estamos hablando de volver a utilizar un objeto para el mismo propósito para el que fue creado, ¿no? Por ejemplo, tener un envase que se pueda recargar o que se pueda devolver al fabricante para que lo recargue, ¿no? y lo devuelva. Eso reduce la extracción de materia prima virgen, ¿no? O sea, no estamos extrayendo para hacer otro de esos envases porque lo estamos reutilizando. Y además, como lo estamos reutilizando, evitamos la necesidad de reciclarlo, de tener que pasarlos por esos procesos que aumentan las cargas ambientales, ¿no? Y el uso de agua, el uso energético y los transportes. Con lo cual, reutilizar un envase para el mismo propósito realmente está reduciendo dos procesos importantes, la de la extracción y la del reciclaje. Ahora, cuando hablamos de reutilizar con otros fines, como por ejemplo las botellas para hacer plantitas o decoraciones hogareñas, es muy lindo para el que tiene ganas de hacerlo, pero no lo podemos multiplicar por los millones de productos que se producen y la cantidad de gente que va a reutilizar esto, porque no puedo estar haciendo plantitas toda mi vida con las botellas estas, y eventualmente van a terminar en la basura. Entonces, la reutilización para otros fines solo demora la llegada a la basura o al reciclaje con suerte, ¿no? Pero si ya uno altera tanto el material, prácticamente lo hace irreciclable. Entonces, la reutilización que realmente genera un ahorro, a mi parecer, que realmente genera un beneficio, es la de el mismo propósito. Y la de reciclar, que es otra, a veces uno también lo dice, no, yo en casa reciclo. No, en casa no reciclo, en casa separo. Y con suerte alguien lo va a reciclar. Reciclar es un proceso de transformación de materiales usados para ser aprovechados nuevamente. Y requiere 4 etapas por lo menos, ¿no? La de separar. Separar no es reciclar, ni sabemos que todo lo que separemos va a ser reciclado. O sea, me parece importante aclararlo porque suena demasiado optimista decir, yo en casa reciclo. No, no. O sea, con suerte, eso que reciclo, alguien lo pueda llegar a reciclar en algún momento. Después de separar se necesita recolectar, ¿no? Que esta, digamos, es la situación más baja, ¿no? Más deplorable de la recolección, que es esta recolección informal que genera asimetrías sociales, ¿no? Que debería estar muchísimo más organizada y solventada por estructuras oficiales, ¿no? Después viene el acopio, ¿no? Porque esto hay que ponerlo en algún lado, ¿no? Y esto ocupa espacio y se necesitan lugares y terminan siendo materiales que a veces tienen otras cosas que no es lo que se necesita para ser reciclado, con lo cual es también un desafío encontrar o generar estos acopios. Y después está la transformación, ¿no? Que es que vaya esto a un proceso industrial y que realmente haya una transformación de este material para que se pueda utilizar y reaprovechar. Entonces, cuando decimos en casa reciclo o esto es reciclable, hay que tener en cuenta todas estas etapas, ¿no? Que no es todo tan fácil. Que algo sea reciclable no quiere decir que vaya a ser reciclado. No siempre estas 4 etapas van a estar garantizadas en todos los lugares, ¿no? Y se necesitan todas. No puedo tener la de separar o la de recolectar o la de copiar o la de transformación si no tengo el resto. Con lo cual es todo un proceso complejo que necesita organización y que necesita una sistematización.
¿Reduce la extracción de materia prima virgen? Sí, porque al utilizar ese material, por más que algunos materiales necesiten incorporar un porcentaje de material virgen, no estoy necesitando el 100%, sino solo una parte. Algunos directamente no necesitan mezclarse con materia virgen y elimino la necesidad de la extracción, que es una buena noticia. ¿Qué pasa con el reciclaje? El reciclaje tiene lo que le llamo ciclos largos, ¿no? Si uno toma como punto inicial la venta, uno consume, con suerte hay una separación de residuos clasificada, según materiales o según la disposición que haya en cada lugar. Debería haber una recolección, una clasificación, un proceso de reciclaje. Se calcula que aproximadamente hay un 20% de pérdida a nivel general de los materiales que no se recicla el 100% de todo. Entonces, algunos informes recientes de la Fundación Ellen MacArthur están como no desalentando el reciclaje, pero diciendo que el reciclaje no es la panacea porque no tenés el 100% de los materiales, sino vas a obtener en algunos casos una pérdida. Y después del reciclaje, bueno, vuelve a ser producido, llenado, sobre todo en el tema de alimentos, y después vuelve a la venta. Entonces, este ciclo se puede acortar dramáticamente con la reutilización de ciclos cortos, que es la de consumir, reutilizar, donde yo me encargo de llevar el envase a la tienda, lo relleno, lo recargo, y ahí se produce, bueno, la venta y la consumo. O sea, vemos que hay un ahorro en cantidad de pasos, en cantidad de transporte, en cantidad de procesos, en pérdidas. Estamos ahorrando un montón de cosas, ¿no? Con lo cual pareciera que la reutilización es una manera de reducir dramáticamente los impactos que están asociados al reciclaje. No quiere decir que sea la única estrategia, porque hay veces que no se van a poder reutilizar, hay ciertos materiales que no se van a poder reutilizar, pero en los que sí se puede, sería genial, ¿no? Porque evidentemente acá en el gráfico podemos ver ese ahorro. Vamos a ir uno a uno a ver cuáles son digamos, los desafíos y las ventajas, ¿no? Del reciclar. Reduce la extracción de material virgen, sí, porque ya hablamos, ¿no? Que utilizamos materiales usados para producir productos nuevos, ¿no? Y no tenemos que extraer por lo menos el 100% del material virgen, sino una porción. Reduce las emisiones. Digamos, esto obviamente depende de las circunstancias. Si para reciclar un envase lo tengo que trasladar de acá, de Latinoamérica, lo tengo que mandar a China y que vuelva, bueno, quizás la huella del transporte ahí no va a reducir las emisiones. Pero en general se considera que para, digamos, reciclar un producto se necesita menos cantidad de energía que la de la extracción. Por ejemplo, las botellas de vidrio, ¿no? El vidrio en la botella se funde a una temperatura muchísimo menor que la que se funde en los materiales vírgenes, ¿no? Entonces hay una reducción del consumo energético, por ejemplo, para reciclar el vidrio, versus la fundición de los materiales vírgenes. Y también reduce la acumulación de materiales en los basurales, porque si estoy reciclando, no estoy desechando y poniendo en basurales esos materiales. Entonces, suena bien. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos es que necesitamos una separación en origen, que en algún lado alguien se tome la molestia de separarlos y poner digamos, el esquema de separación, los tachos de separación. Y tener esa infraestructura no garantiza que la gente lo vaya a hacer bien, pero sí se necesita tenerla, ¿no? Se necesita tener una recolección, porque si yo separo, pero después todo va al mismo camión y después se lo llevan al relleno sanitario o al basural de cielo abierto, no tiene sentido. Cuando hay recolección apropiada para los reciclables y se llevan a los procesos que corresponde, sí hay una recuperación de los materiales. Los desafíos de los procesos tenemos de los consumos energéticos, de agua, de limpieza, a veces procesos tecnológicos que se van mejorando día a día, por ejemplo, el reciclaje del cartón o del papel, que tiene recubrimientos y que se puedan separar y que hay digamos, distintos sistemas de reciclaje de papel que uno tiene la posibilidad de recuperar más que otros. Y el otro desafío es la pérdida, ¿no? Ese 20% aproximado de pérdida que tenemos de estos materiales que se reciclan. Sería genial optimizar para perder lo menos posible. Entonces vemos que hay reducciones y hay desafíos. ¿Qué pasa con reutilizar?
Reduce muchas cosas. Reduce la extracción de material virgen, sí, porque no tengo que extraer cada vez que necesito utilizar el envase, porque lo estoy reutilizando. Reduce las emisiones, porque estoy reduciendo la necesidad de fabricar y de transportar un material o un envase, porque me estoy encargando yo de esa de reutilización. Reduce la acumulación en basurales, porque lo uso y lo reuso, y no lo tiro y lo reuso. Reduce la necesidad de la separación, porque si me ocupo yo de reutilizar el envase, no ni siquiera tengo que aprender ni necesitar los tachos de manera diferenciada. Reduzco la recolección, la necesidad de recolectar y de llevar a los procesos y de tener la pérdida del reciclaje. O sea que tengo muchos ahorros acá, muchas reducciones. Pero tengo otros desafíos. Los desafíos de la infraestructura, de que haya posibilidades de recargar o de obtener los productos que yo quiero recargar en mi contenedor. Los desafíos de la higiene, sobre todo para los alimentos, cómo asegurar la inocuidad. Si yo, por ejemplo, tengo una botella y la voy y tengo una bacteria en la botella que yo no lavé bien, y voy y recargo de un producto y ese producto, o sea, si es un alimento y lo consumo y me hace mal, es un problema, ¿no? Hay otras categorías como cuidado personal o cuidado del hogar, desinfectantes o shampoo, las pastas dental, como las pastillas sólidas, que no presentan esos desafíos de higiene porque ya quizás en su composición no tienen problemas porque además son cosas que se consumen, que uno las come o las toma o las bebe. Entonces, en esos casos tiene muchísimo sentido el tema de la reutilización. Otro de los desafíos, los hábitos. Tener que acostumbrarse a tener la botellita o la bolsa, ¿no? La bolsa reutilizable o el contenedor que sea, llevarlo, recargarlo. Requiere un cambio de mentalidad. Nosotros estamos acostumbrados a que vamos a la tienda y la tienda tiene todo lo que necesitamos, no tenemos que llevar nada, solo dinero para pagar y para llevarnos lo que queremos, pues ni siquiera tenemos que, además, hasta le podemos pedir que nos lo lleven a casa. O sea, entonces estamos acostumbrados a esa comodidad que hay que de alguna forma deshacer para poder construir estos nuevos hábitos. Y otro desafío es los incentivos, que no solo siempre son los económicos, ¿no? A veces son los emocionales. A mí no hace falta que me paguen nada para llevar un envase y devolverlo o reutilizarlo, ¿no? Pero quizás hay que construir ciertos mecanismos de incentivos económicos y emocionales para poder generar este enganche y que las personas realmente puedan hacer un cambio de hábito y acostumbrarse a hacer otra cosa, que está segurísimamente recontraprobado que nos podemos acostumbrar a prácticamente todo. Lo que pasa es que nos venimos acostumbrando a otra cosa y ahora es como que tenemos que desandar ese camino. Lo bueno es que para reutilizar hay varias estrategias, ¿no? Principalmente estas cuatro: la recarga en casa, la recarga al paso o on the go, en inglés si lo prefieren, lo retornable en casa o lo retornable también on the go o al paso. Y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, la recarga en casa, este producto de Seven Generation, son productos, como hablaba, ¿no? De limpieza y cuidado del hogar. Acá tenemos para limpiar el baño, para el detergente de la ropa, para limpiar la cocina. Son pastillas sólidas que se diluyen. ¿Para qué andar transportando agua, ¿no? En un envase descartable, que podría ser reciclable, pero ya hablamos de todas las cosas que nos ahorramos y reutilizamos. Estos envases de aluminio tienen mayor impacto ambiental que los envases de plástico. Lo que pasa es que los de plástico hay que desecharlos y se pueden reutilizar también a veces, ¿no? Pero estamos acostumbrados a que se tiran o que no hay posibilidad de ir a recargar detergente para la ropa abiertamente. Bueno, esta es una opción. Los sólidos en estos envases reutilizables de aluminio que uno podría comprar en una bolsita mínima, podría ser compostable o podría ser una bolsita de papel o de un material con bajo impacto ambiental, y uno recarga y diluye en casa. Bueno, claro, es más molesto, no es lo mismo que tener el trigger, tener el producto armado. Bueno, pero si uno quiere reducir en una forma, bueno, algún hábito hay que cambiar y algo va a incomodar hasta que uno se acostumbra a usarlo, ¿no? Pero bueno, esta es una posibilidad, ¿no? Y yo me encargo de recargarlo en casa y reutilizo este envase infinitamente, ¿no? Porque o sea, el aluminio puede durar eternamente. La recarga al paso cada vez está más y más presente en todos
cadenas de supermercado de todo el mundo, estaciones de recarga, ya con marcas, ¿no? No solamente son genéricos, productos genéricos, sino con el marketing, ¿no? que se genera en el branding que se construye de estas marcas por medio del packaging, por medio de avisos, y uno puede llevar su propio contenedor o comprar un contenedor ahí y recarga y pesa y paga por el peso de lo que uno que se llevó, ¿no? Y son esquemas que están apareciendo cada vez más, que existen desde hace un tiempo y que cada vez están más fuertes y cada vez más masivos, o sea que uno tiene la posibilidad de ir y recargar en la tienda. Otra opción es la de que sea retornable en casa, como este sistema de loop que se está testeando, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos, ya está, que está promovido por TerraCycle, esta empresa que se dedicaba a reciclar y se dio cuenta que no podía reciclar la cantidad de cosas que se producen. Entonces, digo, bueno, acá realmente para generar un ahorro ambiental importante hay que reutilizar. Y claro, lo que pasa es que este es un esquema difícil de adoptar, porque uno tiene que comprar online, te llega a casa, uno devuelve los envases. No es tan conveniente, no es tan cómodo como esto de andar comprando lo que uno se le da la gana. Pero bueno, en algunas compras que son, digamos, que se reiteran mes a mes y todo, se podrían planificar, sí. No, quizás no está funcionando de la manera que uno esperaría o le gustaría, pero esto habla de un cambio de paradigma, un cambio de hábito. Por esa cosa de que todavía no estaba funcionando del todo bien con el retorno en casa, también existe la opción de loop, y al igual que otras marcas también que lo están haciendo, pero esta es una de las más conocidas, también hay la posibilidad de comprarlo en la tienda en envases durables, no reciclables, sino envases resistentes, que uno compra en la tienda y lo va a devolver a la tienda, porque mucha gente le resulta mucho más cómodo porque no está todo el tiempo en la casa y es más difícil coordinar esto de la visita, de cuándo llega, de cuándo lo devuelvo. Y bueno, lo devuelvo a la tienda. Y cuando uno lo devuelve a la tienda, recupera el valor del envase. Y ese envase no es reciclado, sino que es higienizado por Loop, se encarga de la logística inversa, lo higieniza, se lo devuelve al productor, el productor lo llena y lo devuelven al supermercado. De alguna forma están ahorrando todo ese proceso de reciclar y de separar y de esa pérdida del 20%, y de alguna forma tiene bastante sentido. Y estando en la tienda es mucho más, digamos, parecido al hábito de ir a comprar y cuando uno vuelve a la tienda lleva el envase y lo devuelve, ¿no? También uno podría recargarlo tranquilamente, pero bueno, existe esta opción de devolverlo y que ellos lo recarguen. Otra opción que los que conocíamos de toda la vida, por lo menos en Argentina, gaseosas y cervezas en envases que se compran y después se devuelven en la tienda y te deberían devolver el valor del envase. Y en este caso, bueno, como una acción de Coca-Cola de incluso estandarizar más aún, es de utilizar un solo tipo de botella para todas sus marcas, y eso hace también un ahorro en la necesidad de la producción y del reciclaje y la fabricación de esta botella, porque es un estándar que no necesita ser diferenciada por cada marca, sino que es todo para la misma y va todo junto. Digamos, idealmente se higieniza y se recarga y se devuelve al local, y cuando ya se deteriora demasiado se recicla, ¿no? Así que esta es una de las opciones que conocíamos, que se fue dejando un poco de lado por la conveniencia, porque uno se olvidaba el envase, que esto, y que al final acá en Argentina no te devolvían el valor del envase, sino que lo que te permitieran era comprar nuevamente el mismo producto y no te iban a cobrar el envase de vuelta, pero uno no siempre quizás estaba queriendo consumir todo el tiempo el mismo producto, entonces al final no lo terminaban ni devolviendo. Bueno, esas metodologías económicas perjudicaron este camino a la circularidad de alguna forma, ¿no? Y el compost es una opción que algunos defienden más y otros defienden menos, pero es una realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar y a gestionar, porque cada vez están produciendo más materiales compostables, y hay digamos, una gran proliferación de estos materiales, y nos gusta o no, los vamos a tener que saber gestionar. El compost, digamos, los materiales que son compostables, no nos vamos a meter con temas de bioplásticos o biobasados, porque hay millones de cosas. Solamente, creo, tienen sentido los que son compostables, y hay una diferencia, ¿no?
entre compostable hogareño y compostable industrial. El compost reduce la acumulación de materiales en los basurales, sí, porque si composto no lo estoy mandando al relleno sanitario. Reduce la generación de residuos, sí, porque no lo estoy mezclando con los residuos. Reduce la cantidad de emisiones. Y ahí hay una salvedad, ¿no? Porque sí, en la obtención del material, si viene de una planta que captura dióxido de carbono, no genera emisiones, ¿no? Pero después en la descomposición, si emana el dióxido de carbono digamos, que capturó al haber crecido la planta, es carbono neutro, ¿no? Porque libera lo mismo que capturó. Entonces es neutral, no redujo nada. El problema es cuando esas emisiones en la descomposición se generan con metano, que puede darse si la descomposición es anaeróbica y no están las condiciones necesarias, y ahí genera un problema peor, porque es peor el metano que el dióxido de carbono para el calentamiento global. Entonces no hay mucho negocio, ¿no? Entonces, esa reducción de las emisiones es en la producción, pero al final, en el fin de vida, quizás no termina reduciendo, sino termina, con suerte, neutralizada. Y acá hay unos cuantos desafíos, ¿no? El desafío de la higiene, ¿por qué? Porque los materiales compostables tienen que estar en ciertas condiciones, ¿no? de higiene, los hábitos para generar la separación, la infraestructura de lo hogareño y lo industrial, y poder diferenciarlo. Ya es complicado diferenciar, ¿no? Qué producto es compostable hogareño y qué producto es compostable industrial. Hay que poner sellos, signos, la gente lo tiene que leer, lo tiene que entender, lo tiene que hacer. Tendría que tener la infraestructura o en la casa o en la comuna para poder separar lo que es compostable de manera hogareña, y también saber cuál es el compostaje industrial, tener esa recolección, la extracción, porque la extracción proviene digamos, de material, de materia prima vegetal, y si generamos monocultivos y deterioro del suelo y una extracción por ejemplo, de alimentos para producir eh, materiales compostables, cómo gestionar los subproductos del compost. El compost puede generar fertilizante y puede generar biogás. Y cómo gestionar eso, ¿no? Que ese gas no se termine perdiendo, que ese fertilizante tampoco se termine desaprovechando, porque al final, ¿para qué compostamos? ¿Para deshacer la basura y nada más? ¿O debería devolvernos algo en energía y en fertilizantes para poder generar mayores, digamos, plantaciones para poder regenerar estos materiales? Y por último, lo de las emisiones. ¿A dónde van esos gases, ¿no? de todo esto, de toda esta descomposición? Con lo cual vemos que hay una gran cantidad de desafíos, ¿no? Que vamos a tener que enfrentarnos luego, porque creo yo que es algo que no se puede parar. La producción, la comercialización y la aparición de estos de materiales compostables que están cada vez más fuertes y apareciendo por todos lados. El compostaje es un ciclo regenerativo, o sea, si lo usamos bien, es un ciclo regenerativo, pero es larguísimo, porque de la venta, al consumir, de tenerlo que usar, creo que lo más lógico es usar los materiales biológicos en contacto con alimentos, que hacen que esos materiales sean muy difíciles de reciclar porque estarían sucios y contaminados. Eso vaya a una separación, de esa separación algunas posibilidades que vaya a un compost hogareño o vecinal o de estos aeróbicos, ¿no? Que están abiertos y que puedan ser comunales o que pueden ser hogareños. Lo que no, debería ir a una recolección, irse a un compostaje industrial, que ahí hay todos unos desafíos, porque mismo los que hacen compostaje industrial eh, hoy en día no están queriendo los materiales compostables porque le deterioran el compost de lo que es 100% orgánico, o sea, 100% residuo orgánico, y también vienen mezclados materiales que no son compostables. Es muy difícil diferenciar algunos materiales que son compostables de los que son reciclables, y si se mezclan, se contaminan unos a otros. Si ese compostaje industrial está bien hecho y genera fertilizantes, eso podría ayudar a la extracción de material virgen para producir materiales compostables, producir y vender. Pero hasta que ese fertilizante fertilice las plantas que van a ser utilizadas para después generar esos materiales biológicos, estamos hablando de ciclos larguísimos, ¿no? Porque tenemos que llevar fertilizantes a la tierra, esperar que esas plantas crezcan, y bueno, es largo, pero es una opción, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que la clave es tener ciclos diferenciados en 3 áreas: en los durables, en los reciclables y en los biológicos, ¿no? Los ciclos biológicos para los materiales biológicos, o sea, los materiales compostables idealmente, y residuos biológicos. Que vendría a ser una extracción gestionada responsablemente, una producción optimizada, una distribución eficiente para no generar mayor cantidad de emisiones, una venta moderada, esto de no exacerbar y incentivar el consumo desmedido, un consumo responsable, donde promovamos la reutilización y la venta en este circuito más cortito, que es lo que ayuda. Cuando no sea posible esa reutilización, que se vaya a la producción, como la recarga esta de las gaseosas. Cuando no sea posible, que vaya al reciclaje. Cuando no sea posible la reutilización, el reciclaje que va a la producción, que de ese consumo los materiales biológicos, los desechos biológicos se vayan al compost hogareño o comunal. Si no es posible, que se vayan a una separación de lo que sea reciclable, lo que sea compostable y lo que sea basura, ¿no? Y de ahí tener una recolección clasificada donde podamos llevar a los métodos de separación y clasificación industriales que se vayan al reciclaje. Cuando no sea posible, que se vayan al compostaje industrial y que eso beneficie a la extracción de materia virgen. Y lo mínimo, último, ultimísimo, que sea basura, que sea lo que realmente no se puede hacer nada con eso. O sea, si hacemos este proceso de ir desde la reutilización, del esquema de reutilización mínimo, del circuito más corto, e ir agrandando de a poquito los ciclos, yo creo que ahí vamos a ver una reducción notable del impacto negativo que genera la producción excesiva y la mala gestión de los materiales en el packaging. Como conclusión, creo que tenemos que diseñar para favorecer la circularidad en todos sus sentidos. Reutilizar también o sea, esto de generar circuitos que se van alimentando unos a otros y comunicar el fin de ciclo. A mí no me gusta decirle fin de vida porque damos por sentado que no tiene valor. Ese fin ya es la muerte. Y no, yo quiero que sea un fin de ciclo para que comience un ciclo nuevo y eso tiene que estar claramente comunicado y ahí en la parte del diseño es lo que podemos aportar muchísimo para diseñar y comunicar. Así que los invito a que los hagamos juntos y en esta ocasión les quiero compartir también este código QR, que lo pueden sacarle una foto o escanearlo con la cámara para obtener un descuento en el libro Packaging para Salvar el Planeta, que es mi último libro, donde bueno, muchas de estas cosas que estuvimos conversando hoy las comento en casos y también en casos de ejemplos de marcas y bueno, con algunas otras análisis sobre materiales bueno, y sistemas y maneras de gestionar responsablemente el packaging. Así que eso es todo. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias por la exposición. Hay varias preguntas que han ido surgiendo a medida de la misma. Te las voy transmitiendo en el mismo orden y hay algunas que hice yo algunos comentarios para compartirte también. Eh, Carolina te pregunta sobre ese 20% que se desecha dentro de la parte de reciclaje. Ella dice, ese 20% no se recicla. ¿Por qué razón? ¿Por el tipo de material? Es decir, ¿hay una mala información al momento de seleccionarlo? ¿O porque llegó en malas condiciones al centro de reciclaje o de transformación? ¿O porque no hay quien compre el material en el mercado? No, es por el residuo del proceso técnico del reciclaje. Es como un promedio porque hay materiales que tienen mayor o menor pérdida, ¿no? Pero, por ejemplo, un cartón que está, por ejemplo, laminado, ¿no? La parte que está adherida al laminado se va a perder. ¿Se puede recuperar todo el resto? Sí.
pero esa parte se va a perder. En otros materiales se pierde calidad en el PET a veces, ¿no? Hay sistemas, hoy en día están habiendo sistemas industrializados mucho más eficientes que dicen que minimizan, pero por ejemplo, en el caso del PET se le termina agregando 20% de material virgen porque ayuda a estabilizar la calidad del PET, sobre todo en grado alimentario. Entonces, son pérdidas que tienen que ver con el proceso mismo del material y no es culpa de cómo llegó, quién lo separó o eso, ¿no? Exacto, ¿no? Obviamente se puede perder muchísimo más si, por ejemplo, el cartón llega todo engrasado, que si bien hay formas hay aditivos y maneras de eliminar la grasa, cuanto más dañado esté o más contaminado con otras sustancias, se va a perder más. O sea, la pérdida va a ser mayor. O sea, se puede perder muchísimo más. Pero bueno, se estima aproximadamente eso, que no es un 100%. ¿No? En las latas está minimizado, dicen que es un 2% las latas de aluminio, pero por ejemplo si tiene una etiqueta, bueno, la etiqueta se pierde en comparación del peso del aluminio, la etiqueta es nada, quizás es un 0,5%. Pero bueno, siempre va a haber una pérdida de un poco de material. Así es parte del mismo proceso, pues. O Es el sea, proceso o sea, industrial. no es Y un es, proceso perfecto y eh, obviamente hay una cantidad que no se puede procesar adecuadamente. es la merma, o sea, Exacto, merma de material. así es. Bien, una siguiente interrogante. Martín Ignacio del Campo, primero te felicita por el conocimiento del tema y sobre todo por tu capacidad para divulgarlo. Dice, mi pregunta es la siguiente, ¿qué opinión le merece el uso de tecnologías tales como realidad aumentada o realidad mixta post de la reducción de materiales de packaging, como por Mm. ejemplo la visualización por medio de un móvil, del arte o textos Ujú. legales para evitar utilizar etiquetas o estuches, entre otros? Sí, yo creo que es interesante. La realidad es que todas las veces estuvimos utilizando realidad aumentada más con fines marketineros, digamos, y no tiene la interacción que yo esperaba, por ejemplo. Para mí nunca fue tan masivo. O sea, si se vuelve una opción legalmente validada, sí creo que es una opción. Incluso hay marcas que lo utilizan. Lash, que es una marca de las que cito en el libro, tiene esa política de utilizar códigos QR, pero bueno, ellos tienen tiendas propias, no venden en un supermercado. La gente, son tiendas muy, muy bonitas, tenés venta asistida, eh, le estás dedicando otro tiempo a la compra, creo que en ese caso hay como posibilidad y tiempo. En otros casos lo veo más poco viable. Sí creo que hay, por ejemplo, no sé, medicamentos. Tranquilamente un prospecto podría venir en un QR. No todo el mundo lo quiere leer todo el tiempo. Y sería un insumo fácilmente reducible. También es papel, es poquito, se puede reciclar, sí, bueno, pero si eliminamos es un problema menos, ¿no? Un problema menos en la extracción, un problema menos en el proceso, en el postconsumo. Sí, creo que es una opción interesante y que creo que tiene que desarrollarse más y que creo que tiene muchas posibilidades. Perfecto. Cuando dabas el ejemplo de recarga en casa y tenías la imagen de la lata de un detergente en pastillas, Sí. tú estabas buscando como qué formas pudiéramos tener de recargarlo. Y lo que yo coloqué en este momento en mis notas era quizás tener una bolsa, ¿sabes?, de 25 kilos y que tú simplemente recargues de acuerdo con la necesidad que necesites. Si este envase se va a pesar y pagues Ujú. de acuerdo con lo que consumes, ¿no? Totalmente. Sí, ahí va un poco ese envase de Seven Generation, por ejemplo, todavía no está en los supermercados. Está Mm. solamente en un tipo de tiendas que está especializada digamos, digamos, en productos digamos, con conciencia ambiental, ¿no? O sea que yo creo que el mercado todavía no está preparado para ciertas cosas y hay que hacerle las cosas más fáciles al consumidor. No todo el mundo tiene ganas de tomarse el tiempo de diluir, de ir a comprar la pastillita, de ponerla en el frasquito. Pero que es un camino, es una opción, es una alternativa, sí. Y que Así tiene beneficios, sí, también hay que buscarle Hay muchos de estos sistemas de suscripción, sobre todo en Estados Unidos, donde te viene, como vos decís, una bolsa grande y uno es. lo va recargando. Sí. Bueno, incluso acá en Argentina hace poquito hice un video de Meraki, de unos que hacen pastillas dentales comprimidas, que yo hace años que estaba esperando que aparezca alguien acá en Argentina, y tienen
en una bolsita que es papel, que tiene un poquito de PLA. Ahí vienen las controversias, después del PLA no se disuelve, no compostable. O sea, bueno. Sí. Pero bueno, sí hay una búsqueda de que sea un frasquito, que uno lo recarga, que está en un packaging que es más ligero, que requiere menor cantidad de transporte, porque uno lo compra una vez, lo recarga y ya está ahorrando 2 veces por lo menos, porque al comprar una vez ya tenés la recarga del segundo. Digamos, tiene beneficios y creo que hay que ir explorando estas maneras, ¿no? De cómo facilitar la recarga. Así es. De hecho, ahorita cuando haces mención de este sistema, hablaste de hábitos, ¿no? Y después presentaste un poco lo de loop con lo de retornable al paso. Y lo comentábamos pues antes de conectar con los asistentes, que precisamente Tesco, que es una cadena de supermercados británica, daba ese resultado, ¿no? De esas evaluaciones junto con Loop, de cuál había sido, digamos, aquellos datos que se obtuvieron, ¿no? Y te lo comentaba antes y lo comparto ahora, ¿no? Decía su director de abastecimiento, se necesita trabajo para fomentar un cambio cultural y de comportamiento de los clientes, ¿no? Dice, argumentó que es probable que se necesite una mayor colaboración entre responsables políticos, las empresas para lograr esto. Y dice que particularmente en medio de la crisis, digamos, del costo de la vida, dado que los consumidores, estamos hablando de consumidores británicos, generalmente perciben que los productos recargables o sin empaques son más caros cuando la realidad es al contrario, ¿no? Sí, ahí hay como un cambio de mentalidad, ¿no? Que necesitamos Mm. hacer, que hay una percepción, a veces es una realidad, ¿no? Pero Ujú. cuando es una percepción es peor todavía, porque cómo le sacás de la cabeza a la persona que no es lo que ellos piensan. Yo creo que ahí la comunicación es fundamental, ¿no? Y esto de los incentivos, o económicos o emocionales, es la clave, ¿no? Sobre todo los emocionales. Está comprobado en varios análisis de esto psicológico, y en el canal había entrevistado a un psicólogo 2 veces, hice 2 videos con él, que me decía, ¿no? En todos los programas que han testeado cambios de hábitos, funciona más por lo emocional que por lo económico, porque cuando desaparece el beneficio económico es higiénico, le llaman. Cuando desaparece el beneficio económico, desaparece el comportamiento. Ahora, cuando es emocional, genera una convicción, genera un enganche en las personas, digamos, una automatización en el pensamiento, y no hace falta más explicaciones. Lo Ah, hace y lo adoptó. Así que esa creo que sería la clave. así es. Después aquí, digamos, en alternativas, ya un poco yendo hacia la parte que mencionabas de los materiales compostables, Diana Ponce dice, ¿qué opinas de la pulpa de cartón como material para hacer las cubetas de huevo? Me parece un material interesante. Sí, a mí también, porque al ser pulpa, no necesita la longitud de fibra que necesita el papel para ser reciclado, ¿no? Que ese sí hay que combinarlo con material virgen para que tenga la longitud para tener resistencia. En la pulpa es menor. Lo que pasa que no tiene, primero tiene una percepción un tanto digamos, desvalorizada, que se puede cambiar tranquilamente. Hoy en día el papel madera, la gente piensa que es algo más ecológico, por más que no lo sea, con lo cual hay una cuestión de percepción. Y el tema es después las aplicaciones, ¿no? Al no tener barrera y, digamos, tiene otras cuestiones, o el peso, ¿no? Que por ahí es más pesado que otros materiales más eficientes, hace que no sea la solución definitiva para todo. Pero sí creo que yo lo prefiero antes que el de poliestireno, aunque el de poliestireno expandido tenga menor peso y sea más ligero, y quizás hasta tiene menor huella hídrica. Después tiene un fin de vida mucho más limitado que el de la pulpa de papel, ¿no? Mm. Y bueno, ahora está empezando todo el tema de las botellas de papel, que bueno, en el capítulo hice un capítulo entero analizando en el libro, sin saber que iba a generar tanto revuelo, que Mm. ahora están como locos, porque hay muchísimas marcas, ya hay muchas empresas haciendo botella de papel, no hay una sola como era antes. Así es. Y por más que en general a los especialistas en packaging y temas de sostenibilidad les pone los pelos de punta la botella de papel, la realidad es que yo veo que cada vez hay más. Mm. Yo creo que es como lo del compost, nos guste o no te guste,
va a haber que aprender a gestionarlo esto porque va a estar dando vueltas. Hay gente que lo apoya o que le gusta o que le parece que tiene beneficios y que de alguna forma alguno tiene ciertos beneficios, pero también tiene desafíos. Ahora, que tenga desafíos no quiere decir que no haya que desarrollar las maneras de gestionarlo, ¿no? El PET también tiene desafíos y tiene muchísimas ventajas. Entonces, bueno, también hay que seguir perfeccionando eso, ¿no? Creo que la sostenibilidad es un camino que nos va a llevar toda la vida. O sea, tenemos que ir viendo cómo, lo importante es ver cómo gestionar el fin de ciclo de todos esos materiales. No simplemente decir hacer un reemplazo de un material por otro, sino lo hago un reemplazo, pero en función de qué, de cuál es la posibilidad que tiene en el fin de ciclo, ¿no? Eso sería lo ideal. De acuerdo con lo que comentabas, comparando el compost doméstico con el compost industrial, Kimberly Romero te pregunta, entonces, ¿recomiendas más el home compost al compost industrial? Comenta, ¿no crees que fortaleciendo las composteras industriales se mitiguen gases peligrosos? Sí, yo creo que el futuro ideal es que no haya casi rellenos sanitarios ni basurales de cerebro y haya compost a nivel industrial, municipal, regional. Lo que estamos viendo es que en donde hay esas infraestructuras hay eh, problemas de no se composta el 100% de todo lo que es compostable. eh, por estas cuestiones que estaba comentando antes, por ejemplo, le llegan materiales mezclados o los materiales que son compostables, como el PLA, le deteriora el compost 100% biológico. O sea, hay que mejorarlo, seguro. O sea, yo no soy de los que dicen no, no hay que hacerlo, sino que, bueno, hay que ver cómo gestionarlo de la mejor manera. La realidad es que no todo el mundo en la casa va a tener ganas de compostar. Yo no creo que sea un gran beneficio al planeta que la gente composte para las plantitas de la casa, porque, digamos, si hacemos compost, estamos haciendo plantas y estamos produciendo materiales a raíz de esas plantas que generamos extracción, eso tiene que volver de alguna forma a la tierra. Y no tiene que volver en las plantitas de mi casa o de mi balcón. Tiene que venir en la producción de energías como el biogás para alimentar a toda una región, una ciudad, un pueblo, lo que sea, y fertilizantes para ayudar a fertilizar los campos donde van a plantarse más de esas plantas. O sea, ese circuito tiene que ser ese circuito largo que hablaba yo al final, ¿no? Que es larguísimo. Algunos hablan que pueden llevar 2 años en recuperar. Está bien, una vez que entra en el ciclo no habría tanto problema, ¿no? Pero como que para que algo que composto fertilice lo que voy a consumir nuevamente, dicen que tiene que pasar por lo menos 2 años hasta que se complete ese ciclo. El ciclo. Entonces estamos hablando, o sea, es una expectativa alta. Yo digo, dentro de lo que es el compost, lo más lógico es lo que es compostable de manera hogareña, porque es lo que se puede hacer aeróbicamente, que no va a liberar metano y que no requiere la descomunal infraestructura que requiere un compostaje industrial y una recolección diferenciada y la organización que requeriría. Ya nos cuesta separar plástico de vidrio, imagínate, entre plástico compostable industrialmente. O sea, es un lío. Eh, y, y que, digamos, no todo el mundo va a tener ganas de compostar en la casa. Esa es la realidad. Pero bueno, si hay compostajes comunales, pero compostaje, digamos, del hogareño, ¿no? El aeróbico comunal, que es como una especie de cofre de madera que la gente va y le tira las cosas y le pone, y la gente lo hace bien y no tira heces de perros, ni carne, ni cosas que afectan el compost. O sea, se requiere todo un comportamiento, o sea, no es una mala Aprendizaje. solución, tiene muchas condiciones, no es tirar en un lado y listo, porque es compostable, no pasa nada. Requiere su atención y su gestión. Y bueno, por eso digo que lo más lógico es el compost hogareño, porque es lo más. A mí me han dicho, por ejemplo, el PLA, las bolsas estas de PLA, que hay gente que la tiene dando vuelta hace 2 años en el compost y no se deshace del todo. Y otros te dicen que sí, que en 3 meses se deshizo un cubierto compostable. Bueno, yo no sé a quién creerle. Yo no soy un experto en compost, pero lo que diga la técnica a veces no siempre se cumple y no quiere decir, y todo el mundo no lo va a hacer bien. Por eso creo que el compost tiene que estar organizado, tiene que ser una metodología y que tiene que estar controlado, pero requiere, digamos, ciertos parámetros para que eso se cumpla, ¿no?
Hablando de PLA, que lo hiciste hace un momento, cuando hablaste del papel, digamos, recubierto con PLA, Carolina Garavito también te hace una pregunta, ¿no? Y lo voy a complementar un poco con lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Más allá de si es 100% compostable o requiere unas condiciones particulares, ¿no? Voy hacia el final de lo que ella te indica. Dice, pero aún así el PLA es una opción más sostenible en comparación con el plástico de origen proveniente del petróleo. ¿Qué opinas? Bueno, hay una salvedad. Yo creo que nada es más o menos sostenible, sino que tiene más o menos impacto. O sea, todo tiene impacto. Y el objetivo, entiendo, cuando uno dice, perdón, más sostenible está diciendo tiene menor impacto, ¿no? O sea, eso es lo que está tratando de decir. Mm, No es 100% eh, asegurado que el PLA tenga menos impacto que otro material. Por ejemplo, una botella 100% de PET que pueda ser separada, segregada, reciclada y convertida en otra botella, para mí es más circular que cualquier cosa de PLA. Simplemente porque va a ser recuperada mucho, si existe la infraestructura, va a ser convertida en una nueva botella mucho antes que el PLA convertido en fertilizante para que produzca plantas para producir más PLA. O sea, ese es ok. el, digamos, el... Ahora, si uno está en contra de la industria del petróleo y lo que no quiere ser ningún insumo del petróleo, porque si bien la industria del petróleo que usa la industria del packaging es un porcentaje muy bajo comparado con todas las otras cosas para las cuales se usa el petróleo. Si uno quiere dejar de usar bolsita de polietileno para que se deje de extraer petróleo, se va a seguir extrayendo petróleo igual, porque yo no uso una bolsita de polietileno, ¿no? Entonces, se va a seguir extrayendo petróleo para otros fines. Entonces, puede ser una cuestión ética, decir, yo no le quiero comprar a la industria del petróleo, bueno, ahí no te lo discuto y es una cuestión de convicción. Convicción. Ujú. Ahora, yo creo que lo que hay que evaluar de los materiales es cómo se extrae, cómo se produce y cuál es el fin de vida, el fin de ciclo. Mm, Y en ese, digamos que es mucho más complejo que esta definición tan simple, mm, pero en esa evaluación es donde está la verdad del mayor o menor impacto o lo más o menos sostenible que tiene un material. La así realidad es. es esa, que si tenés una posibilidad de reemplazar el PLA por un reutilizable, yo preferiría un reutilizable antes que el PLA, que un PLA descartable, ¿no? O sea, Sí, ¿se sí. podría reutilizar algo de PLA? Sí, tranquilamente. Tengo más, es más, Martín del Campo, acá que hizo una pregunta, me mostró una botellita de un PLA que tiene un estante hace, no sé, 8 años y no se degradó. Y no, porque si no están las condiciones de compostaje industrial, no se va a Mm, degradar nunca. ¿Se puede así es. reutilizar? Sí, podría reutilizarse. Mm, El riesgo es que por ahí ese PLA, esa botellita, que es idéntica por ahí a una de PET o de polietileno, termine en un circuito de reciclaje de PET y polietileno y termine afectando la calidad de ese material porque se mezcló, porque es muy parecido. Entonces ahí es donde viene el problema de generar materiales diversos que no tienen un circuito, un fin de vida o un fin de ciclo bien desarrollado y ni siquiera las personas saben cómo hacerlo, cómo descartarlo, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las problemas. Si uno tiene un circuito cerrado, que lo puede controlar muy bien, que puede asegurarse que eso le vuelva a uno y uno lo gestione, perfecto, ahí te diría, puedes usar lo que se te cante, cualquier material, porque mm, uno lo puede controlar. Ahora, mm, cuando eso se dispara y se va a un lado y no sabes qué va a pasar en el fin de ciclo, y quizás conviene ir a lo más estándar, mm, ¿no? Si no tengo la posibilidad de crear yo los canales de recuperación y de logística inversa, que es casi imposible hacerlo, ¿no? O sea, mm, recuperarse, cada marca recupere sus propios envases uno a uno es algo dificilísimo, ¿no? así es. Si no se genera de manera sistemática. O sea, Mm, yo no digo es malo, es bueno, sino que hay que analizar todo el combo completo. así es. De hecho, mientras hacías esta exposición, Alejandro Agudelo comentaba, todo va en función del contexto y eso se analiza, como tú dices, en un análisis de ciclo de vida, porque no se trata de una solución única, sino de soluciones de menor impacto en función de contextos particulares, ¿no? Tal cual. Y A sí, ver, porque ujú, si dime. yo utilizo un material que en mi región
tiene una posibilidad de empezar un ciclo nuevo y en otra región no, no puedo decir que ese material es malo si yo lo puedo gestionar. Ahora, tampoco puedo decir este material es la panacea si yo después en mi región no puedo gestionarlo, ¿no? Si al final Así es. lo termino desechando. Y la realidad es que a veces por análisis ciclo de vida, que digamos, si bien ayuda, a veces te puede dar como pistas erróneas, ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear, como un análisis de ciclo de vida, tiene bajo impacto ambiental, baja carga de emisiones. Ahora, el residuo y el potencial peligro que tiene una planta industrial es descomunalmente peor que cualquiera de las otras. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Por análisis de ciclo de vida nos dice que está bien, que ese es el camino, pero después tenemos un desastre como Chernobyl o el de Japón, ¿y qué hacemos? Entonces, es una orientación, pero digamos, hay que también analizar como todo el contexto. De hecho, tomando tus palabras ahora y digamos como ya para darle cierre, esta sería la última interrogante que vamos a tomar, hablando de reutilización, hablando de reciclaje, hablando del contexto particular, digamos, de aquello disponible que tenemos. Aquí te hacen una pregunta interesante, ¿no? Dice Verónica Ojeda, hola Guillermo, antes que nada, excelente tu exposición. Estando en una isla como Tierra del Fuego, ¿cuál de los materiales me recomendarías para incursionar en panadería? Bien, panadería son alimentos y alimentos ahí tiene, como habíamos hablado, un desafío, ¿no? Yo creo que lo primero es la reutilización, todo lo que se pueda reutilizar. Pero bueno, en alimentos que la gente se lleva, consume, se mancha, se engrasan, por ahí no siempre es lo más útil. Es probable que dentro de la isla no tengas, por ejemplo, reciclaje de polietileno, pero no sé si habrá o no de papel. Bueno, y de última el papel se podría compostar o mandarlo digamos, a basura y no va a tener impacto. O sea que creo que el papel, que si te da la protección, si necesitas barrera, ahí tenés un problema. Si necesitas barrera de humedad, tenés un problema con el papel, no te va a ayudar, vas a necesitar polietileno. Ahora, el polietileno, bueno, va a ser muy poquito, pero es muy probable que no tenga fin de vida. Y la otra, si no, el cartón, ¿no? Que también es como una alternativa del papel. Y si no, consultar o averiguar qué materiales se pueden reciclar o recuperar dentro de la isla, que creo que deben ser pocos o ninguno. El papel es bastante rudimentario, el reciclaje de papel, se podría llegar a hacer algo con baja infraestructura, pero la realidad es que uno tiene que pensar en cuál es la mejor opción, sobre todo en el fin de vida, y lo que hay disponible, ¿no? Porque si yo te digo papel, pero en la isla es un desierto y no hay un árbol y no hay manera de conseguir papel, tampoco sería la opción el papel, ¿no? Entonces, dentro de la disponibilidad que hay de los insumos que tengan que viajar la menor cantidad de kilómetros, por eso a veces uno no lo piensa, ¿no? ¿Sí? Lo que tenga que viajar la menor cantidad de kilómetros ya va a reducir el impacto del transporte, que es uno de los impactos más altos que tiene el packaging, mucho más que un pedacito de material o de 2 gramos de polietileno o de 5 gramos de PET. El transporte que generó, La las distribución. emisiones que generó el transporte, es Mm. muchísimas veces más contaminante que el mismo material, ¿no? Entonces, decís, bueno, yo quiero PLA, pero lo tengo que traer desde, como pasa hoy en Argentina. Las bolsas estas compostables las traen desde Italia o desde China, el insumo. Mm. Y bueno, la huella del transporte, digamos, que por ahí es peor que la del material, ¿no? Entonces, Claro. eh, pero bueno, también si uno no consume esos materiales, tampoco se van a producir eh, localmente porque no hay tanto interés en el mercado. Entonces, estás como el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos? ¿No usamos el material porque no hay disponibilidad o lo usamos para que empiece a haber más disponibilidad y porque más gente lo quiere, va a haber más oferta? Y bueno, ahí es como un poco eso, ¿no? Los trade-offs, ¿no? Las ganancias y las pérdidas que tenemos en cada una de esas cosas. Espero Así es. poder haberle dado una orientación o confundirla más, pero bueno. De hecho, alguien comenta aquí, Diana Ponce dice, en la isla de Galápagos las panaderías venden en punta de tela, ¿no? O sea, si pensamos en frescos, quizás también esa propuesta de indagar de más materiales, como tú dijiste hace un momento, ¿no? De barrera, etcétera, pues no sería el caso de quien preguntó con respecto a la panadería, ¿no? Si son frescos, si son productos para llevar esa parte de la tela, ¿no? También creo que hubo un momento
antes de nosotros, tal vez, nuestros abuelos, que utilizaban estas bolsas para ir a la panería y buscar sus Sí. productos, ¿no? O sea, no, tampoco estamos hablando de algo completamente nuevo, ¿no? Y pero ahí estamos hablando de la reutilización, con el mismo Exacto, propósito. O sea, exacto. es eso. O sea, por eso yo decía, la primera opción para mí es la reutilización. Cuando no es posible, necesitas por ahí un material desechable, porque, por ejemplo, esto, ¿no? En una panadería, por ahí tenés contacto con húmedos y no puedes, o la tela la vas a tener que lavar. eh, pero usar material desechable de tela sería, creo que, la peor de las decisiones, porque el proceso de obtención de esa tela y de producción es descomunalmente peor que cualquier otro material de plástico o de papel, por más que no te guste. Así es, Eh, que la tela para desechar sería la última de las opciones. así es. Excelente, Guillermo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti, Guillermo, también. Nos gustaría que quizás alguna palabra de cierre para los participantes el día de hoy. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar acá y interesarse por estos temas. Y como ya dije, no pretendo ser el dueño de la verdad de esto, sino mi idea es intercambiar opiniones y que podamos reflexionar y mejorar lo que haya que mejorar y no decir esto es malo, esto es bueno, esto no sirve, sino saber y ser conscientes de cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando y entre todos poder construir digamos, reconfigurar esta industria del empaque para que sea lo más eficiente y genere el menor impacto posible. Así que los invito a seguirme en el canal. Ahí vi que alguien habló de qué diferencia de biodegradable y compostable. Ahí, para Mm, no aburrirlos, hay un video que hice exactamente de las bolsas compostables, explicando cuál es la diferencia entre biodegradable y compostable. Y también con Martín Campo, que anduvo por acá asistiendo, hicimos un video hablando de bioplásticos, contando un montón de casos de cuáles son qué son los bioplásticos y qué variedades hay. Así que si tienen inquietud con tema compostable y biodegradable, les recomiendo esos dos videos que los encuentran en YouTube mm, youtube.com/Guillermo Dufran. Bolsas excelente, compostables y bioplásticos. Esos dos responden esas inquietudes. Si alguien tiene otra, me contacta por Instagram, por LinkedIn. excelente. Excelente, Guillermo. Muchas gracias también por ese aporte para las consultas que quedaron pendientes. Muy bien, a todos nos veremos nuevamente el día de mañana. Mañana vamos a tener un acercamiento a la Feria K 2022, ese gran evento de la industria del plástico que no es ajena a los temas que hemos abordado el día de hoy. Va a centrar este año con los temas de huella de carbono y economía circular. Nos vemos entonces mañana, 4 de la tarde, Lima, México, Colombia. Cuídense mucho. Chao, chao.